La lección 11 para el 17 de marzo del 2012. Dios como artista. El versículo de memoria, Salmo 27:4, dice la palabra inspirada: Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cuál es la razón que el salmista da en esta ocasión? Salmo 27:4, parafraseando el versículo: yo le he pedido a Dios y voy a buscarlo grandemente, que esté en la iglesia todos los días de mi vida. Y mire la razón: para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Para contemplar qué? La hermosura de Jehová. En esta semana vamos a analizar, ¿verdad?, esta parte de lo hermoso de Jehová en diferentes aspectos. Puede sonar un poco hasta raro el nombre Dios como artista. En este contexto del año 2012, ¿verdad?, artista, lo que se asocia inmediatamente es un cantante, es un pintor, es alguien famoso, ¿verdad?, como escritor. Pero la figura más que viene a la mente rapidito era los artistas, los que se presentan en televisión como cantantes, ¿no?, como poetas, y los diseñadores y creadores de grandes obras de arte. Sin embargo, en esta semana se va a estudiar a Dios, ¿verdad?, como un artista, pero dentro del contexto de lo que se podemos definir como arte. Hay algunas definiciones. Por ejemplo, el arte es la virtud o disposición para hacer alguna cosa. Virtud es la fuerza para obrar, la disposición para hacer alguna cosa. O sea, Dios como el artista, como el que tiene fuerza para obrar, tiene disposición para hacer alguna cosa. Otro concepto dice: el arte, un conjunto de preceptos, reglas necesarias para hacer bien alguna cosa. Son un conjunto de preceptos o reglas. Eso es lo que es el arte, para hacer alguna cosa. Entonces Dios utiliza un conjunto de reglas, de preceptos, para hacer alguna cosa, para crear alguna cosa. Y no solamente es crearla y hacerla, se viene la otra palabra, que es la parte de la estética, ¿verdad? También la vamos a analizar más adelante. Hacerlo hermoso, hacerlo bello, hacerlo bien bonito, para su honra y su gloria. En ese aspecto, Dios, como un practicante del arte, de esa virtud para obrar y hacer algo bueno y hermoso, va a ser el desarrollo de la lección durante esta semana. Suena raro por la concepción de arte, a veces, como dice la introducción, irreverente, pintura, asociando solamente arte con pintura, arte con música, arte con esculturas, que a veces suenan así como un poco desagradables a la vista y al oído. Entonces la palabra como que no tiene mucha popularidad dentro del mundo cristiano y a veces en la misma sociedad. En una cultura como Norteamérica, que hasta se ha sacado del currículum de los bachilleres, no se tiene como obligatorio cursarla y tenerla aprobada para poder tener el título de lo que nosotros aquí en América llamamos el bachillerato. Entonces ha sido relegado. Pero en la profundidad de la concepción de lo que significa la palabra, esa disposición, ¿verdad?, de obrar, esa virtud de obrar para hacer alguna cosa, y con estética, hacerla cumpliendo las reglas, los preceptos que hay que seguir para poder definir, para poder llegar a la conclusión de esos principios que gobiernan lo que debe ser creado
bello, ¿verdad? Bien bonito. Conocer esos principios, esa es la parte de la estética. Entonces no solamente es hacer, sino hacerlo bueno. Fíjense la definición de estética. Tiene que ver con valores basados en principios que gobiernan la creación y apreciación de la belleza y el arte. Lo estético tiene que ver con los principios que gobiernan. Hay principios que gobiernan la creación y la apreciación de la belleza y el arte. Es una definición del libro de la filosofía de la educación del doctor Knight. Vemos allí claramente entonces que Dios, al poner en práctica esos principios que gobiernan perfectamente la creación de lo que es bello y lo que es el arte, los principios que gobiernan la creación, ¿verdad? Y la apreciación. ¿Cuáles son los principios para apreciar? ¿Cuáles son los principios para crear, ¿verdad?, lo bello, para crear la belleza y para crear el arte? Dios los conoce perfectamente. En ese sentido, Dios pone como artista, como practicante del arte, Él pone en práctica esos principios que hacen posible que las cosas salgan, queden bien hechas, sean creadas perfectamente, porque Él conoce todas las reglas de lo que se crea y todo lo que se hace. Pero a diferencia del ser humano, de lo que se hace perfecto, de lo que se hace y se puede definir como belleza. Entonces, en el transcurso de la lección, me gasté estos minuticos, ¿verdad? Casi 7 minutos, porque nos va a permitir entender de forma más rápida los conceptos que aquí se van a manejar. Por ejemplo, el día domingo, Dios como alfarero, o sea, Dios como un artesano, ¿eh? Dios como conocedor de los principios, de los preceptos que gobiernan el crear algo en relación con la cerámica, con la arcilla, pues. Los principios que gobiernan la virtud para obrar, para diseñar, para inventar, para construir. Repito, Dios conoce esos principios perfectamente, y que las cosas salgan, ¿qué? Salgan bien hechas, perfectas, y también conoce los principios, porque hace las cosas con estética, que gobiernan la apreciación de lo que es bello. ¿Cómo debe definir uno lo que es bello? ¿Por qué es bello? Por eso tiene que ver con valores. Entonces dice la parte del día domingo, ¿verdad? Dios como alfarero. Vamos a ver ese Dios ahora como un artífice, también se le llama en el Antiguo Testamento. Dice el versículo de Isaías 64:8, ese Dios como alfarero, ese Dios como con esa virtud, en ese arte aplicado en forma de parábola a una tinaja, a una construcción de arcilla. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros de barro, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos de barro, y tú el que nos formaste, el que tomó la arcilla e hizo al hombre, diseñó al hombre. Tiene implicaciones tremendas. Hay una pregunta que dice: ¿cuál es la primera vez en la Biblia donde Dios usa su habilidad de trabajar con el barro? Cuando la primera vez que se menciona a Dios trabajando con el barro para diseñar, para crear con estética, ¿verdad?, conociendo los principios que gobiernan, que tienen que ver con lo que se va a concebir como bello, hermoso. Dios lo conoce perfectamente. ¿Cuál fue ese primer momento en que Dios utilizó su ingenio con sus manos y utilizó el barro? La escritura comienza con Dios creando los primeros seres humanos del polvo de la tierra. Dice el primer párrafo. En realidad la palabra hebrea para hombre es Adán. Está muy ligada a la palabra hebrea suelo o tierra. Dice hombre en hebreo es Adán, y tierra, ¿verdad?, es Adamás.
casi igualita la palabra. Un vínculo lingüístico que refuerza la habilidad de Dios como alfarero, ya que nos formó de la arcilla del suelo. Es difícil imaginar cómo un ser humano, con su sangre, con sus huesos, con su piel, con sus nervios y todas las maravillosas partes de nuestro cuerpo, puede haber salido del suelo. Tremendo, ¿verdad? Nuestra existencia es un milagro que está mucho más allá de nuestra comprensión. En un sentido, la imagen de Dios como alfarero, al usar el barro para formarnos, difícilmente hace justicia de su creatividad y arte. Después de todo, ¿qué alfarero puede tomar barro y hacer con ello una cosa viva y que respira? Ninguno lo puede hacer, solamente tu Dios, nuestro Dios. En Jeremías 18, 3 al 10, en Isaías 64, 5 al 8, el Salmo 51, 10, dice: ¿de qué modo las imágenes de Dios como alfarero se usan en estos textos? Vemos en esos textos, por ejemplo en Jeremías, como el barro en la mano del alfarero, así Dios, vosotros, así soy vosotros en mi mano, dice Dios. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice Jeremías 18, 3 al 10, uno de los versículos que está allí. A otro texto en Isaías 64, ¿verdad? Dice: ahora pues, Dios, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro, y tú el que nos formaste. Sigue repitiéndose lo mismo de allá del Génesis, ¿verdad? Cómo Dios se tomó ese tiempo para diseñarte a ti, ¿verdad? Para diseñarme a mí, porque Adán y Eva, ¿verdad?, tiene las características, tuvo las características, tuvo ojo, tuvo manos, tuvo pies, tuvo cerebro, tuvo sistema nervioso, circulatorio, digestivo, todo lo que tú y yo tenemos. A diferencia que estos órganos al principio fueron creados para ser inmortales. Nosotros tenemos esos mismos órganos, pero mortales. Y Dios entonces diseñó cada órgano, cada parte de tu cuerpo y de mi cuerpo, como un alfarero también se esmera y conoce los principios de con cuánta agua le va a echar, a cuántas revoluciones va a estar dando vuelta allí aquella máquina para que ir diseñando de manera tradicional, ¿verdad?, los que trabajan con rudimentariamente este arte, con la mano dándole vuelta allí, ¿verdad?, y con los pies mueve la máquina y entonces la pieza de barro da vuelta y el alfarero le va dando la forma que él quiere. Hoy ya no es una pieza, es un ser humano el que Dios estaba diseñando. Y en ese proceso tan maravilloso, ¿verdad?, Dios tuvo en cuenta cada detalle externo e interno de tu cuerpo. Tremendo artista es Dios, definiendo el término artista, ¿verdad?, como artífice, como dice en hebreo, como ese diseñador, como ese inventor, como ese creador que conoce las reglas de la perfección de lo que hace. Dios obra, dice el último párrafo del día domingo, para recrear en nosotros su imagen. Mire todo el proceso. Dios obra en nosotros para recrear. Por eso en el Salmo 51 dice David aquellas palabras tan bonitas: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el Salmo 51, 10. Dios tiene poder para crearlo. Dios tiene poder para quitar el corazón de piedra, lleno de egoísmo, de tanta miseria y basura humana, y quitar eso y colocar un corazón nuevo, porque Él nos diseñó. Él le dio forma a tu cabeza, a mi cabeza, a tus ojos, a mis ojos, a tu cuerpo, a todo lo interno y a todo lo externo. Él, como el gran artista de lo que es tu cuerpo y mi cuerpo, Él tiene el poder para mover, para eliminar, para apartar todo aquello que rompe con el esquema original que Dios quiso para ti y para mí. Entonces dejemos que ese alfarero trabaje, que siga, como decía David, crea en mí este corazón corrupto, ¿verdad?, que pecó. El Salmo 51, ese salmo de arrepentimiento de David. Oh Señor, purifícame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Límpialo, tú lo puedes hacer. Si lo hiciste, le diste forma, ¿verdad?, se ha ensuciado, tú tienes el poder para limpiarlo y quitarle todas esas áreas de cochina, de adulterio, de mentira,
y de cualquier otra debilidad que todavía vive en tu corazón y en mi corazón, el poderoso alfarero Cristo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, puede hacer esa obra maravillosa. Ese Dios artista, ¿verdad? Ese Dios creador, entendiendo el término de artista como creador, ¿verdad? Como hacedor de algo, esa virtud para hacer algo, y hacerlo con estética, hacerlo conociendo los principios que rigen lo que va a ser bien hecho, y que quede bello, y que quede maravilloso, para apreciar lo que es la belleza. Dios tiene los principios, y por eso es lo que uno contempla, esa obra de la creación, aún marchitada y tocada por el pecado, todavía se ve el poderoso ingenio del Rey de Reyes, el amado Jesucristo. Ahora Dios como arquitecto, el artista máximo, el que tiene fuerza para obrar y crear esa obra maravillosa de arte inigualable, tú y yo, y que hoy Dios quiere todos los días perfeccionarla ante los ataques de Satanás. Se nos presenta en el lunes Dios como arquitecto. Dios, de una manera maravillosa, ¿verdad?, inspira y nada deja al diseño humano. Cuando usted ve, dice aquí la lección del día lunes, después de que Dios liberó dramáticamente a Israel de Egipto en el monte Sinaí, lo unió consigo en un pacto sagrado. Entre las instrucciones que le dio, hay una pregunta aquí: ¿cómo estaba incluida la belleza? Cuando usted abre el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1 al 9, puede leer allí, ¿verdad?, que ahí se ve belleza. Por ejemplo, manda que se tome ofrenda, y una ofrenda voluntaria. Y lo primero, vamos a decirlo así, en cuanto a metales, pide oro, plata y bronce, en ese orden. Lo más espectacular, el oro, luego la plata y luego el bronce. Hace énfasis que en la construcción de lo que va a ser su santuario especifica los colores. No es que Moisés y los que están allí van a inventar colores. No, primero a mí me gusta el azul, el púrpura, el carmesí. Especifica una tela, lino fino. También quiere que haya pieles en su santuario, pieles, ¿verdad?, de carnero, ¿verdad?, teñida de rojo, tal color dice que debe colocarle allí. Pieles de tejones, otro animal. Se va a usar madera, y una de esas maderas principales por la calidad de maderas de acacia. También habla de piedras preciosas, y nombra allí varias piedras preciosas. Indiscutiblemente que todos estos insumos, toda esta materia prima va a ser utilizada para toda una cantidad de mobiliario en ese diseño maravilloso que el mismo Jehová, ¿verdad?, inventó, pudiéramos decir, ¿verdad?, diseñó. En el capítulo 25, permítame leerle aparte ya en el versículo 8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, no hubo nada dejado a la mentalidad de los hombres que estaban allí como siervos de Dios. El detallito, la madera, la piedra, las piedras más bonitas que existían, ¿verdad?, los metales más preciosos, los colores más bellos, las pieles más hermosas, el lino más hermoso, ¿verdad? Todo fue inventado por Dios, por el gran artista Dios, por el gran diseñador Jehová. Nada fue dejado a capricho de Moisés ni de los levitas, nada. Ellos no, un pueblo que salía de la esclavitud, un pueblo que ahí estaba todavía en esa purificación, no podía tener los conceptos perfectos y puros de lo que era la majestuosidad de lo bello, de lo hermoso, las reglas de lo que es bello. ¿Quién define qué es bello, hermoso y perfecto? Solo Dios podía hacer, y por eso se tomó la tarea de decir todos los detallitos de lo que iba a ser la casa donde él iba a habitar. Dice el primer párrafo de ese día lunes: la primera mitad del libro de Éxodo detalla la liberación milagrosa de Israel de Egipto.
La segunda mitad del libro de Éxodo trata temas que incluyen la belleza. En las instrucciones divinas de Éxodo 25, 1 al 31, 11, relativas al santuario, se da el modelo para la tienda portátil, sus muebles y las vestiduras sacerdotales. Desde Éxodo 35.1 hasta el fin del libro de Éxodo se encuentran instrucciones detalladas y el registro de su realización exacta que incluye toda la labor artística. Estos detalles son una lectura algo a veces tediosa para muchos cristianos modernos, pero agradó a Dios dar estas instrucciones a esclavos recién libertados e incluirlas liberados en las escrituras. En los primeros 5 libros de la Biblia hay casi 50 capítulos que registran que Dios proveyó no solo el modelo arquitectónico, sino también muchos detalles de su realización total. En el monte Sinaí, además de los 10 mandamientos, Dios dio instrucciones para la obediencia dentro del pacto y directiva de cómo fabricar una estructura espléndida que involucraba casi cada tipo de habilidad artística. Dios fue el arquitecto e inspiró a los artistas para realizar los detalles de la decoración. Nada quedó librado al diseño humano. Y cuando uno ve los detalles de ese santuario, ¿verdad? Como Dios no se le pasa ningún detalle, nada, ninguna cosita allí, pues todo el aro, la tela, el hilo, el largo, el ancho, la altura, los colores. Tremendo. Veamos un ejemplo nomás. En Éxodo 25:10, describiendo el arca, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será, ahí da la longitud. Versículo 11: y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Mire el detalle, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al lado de otro. Se supone cuando dice aquí, fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas. No bastaba con decir sus 4 esquinas, sino que dice también 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Mire todos los detalles, el color, el metal que se va a usar, cómo vas a colocar la vara, lo hermoso de aquel diseño, aquella cajita de oro. Allí van a estar metidos los 10 mandamientos, allí van a estar los querubines, allí sobre esa arca, ¿verdad? Iba a estar la chequina, la presencia de Dios, el lugar donde le iba a colocar. Era algo, pero precioso, pues, lo que Dios estaba diseñando. Por eso la lección, ¿verdad? Dios como artista. Imagínense solamente ese santuario, estar allí uno observándolo. Y esa fue una copia del santuario celestial. ¿Por qué crees que era importante ¿por qué crees que era importante que el santuario fuera tan hermoso? ¿Habría sido para darle al pueblo un sentido de respeto ante el poder y la grandeza de Dios? ¿O para ayudarlo a sentir su propia necesidad ante tal grandeza? El comprender la gloria del santuario, ¿cómo me ayuda a captar mejor el carácter de Dios en contraste con nuestra propia pecaminosidad? Cuando uno ve lo sagrado, lo puro, mire, las bases del santuario no tocaban la tierra directamente, estaban cubiertas de plata. Aun cuando estaba hecho sobre la tierra, los palos, ¿verdad?, que sostenían las cortinas, no estaban en contacto directo con la tierra, estaban sobre el metal plata. O sea,
Había una separación de ese santuario que era algo, una representación como celestial del santuario del cielo, que aunque esté en la tierra, sin embargo no es terrenal, porque no toca la tierra directamente. Los palos están forrados en la parte inferior por el metal plata. Entonces es interesante cada detalle, como el artista divino, ¿verdad?, lo hizo para que usted y yo tuviéramos una concepción de la grandeza, la majestuosidad, y viéramos allí cuán terrible, cuán maravilloso es Dios, cuán humilde y sencillo tenemos que ser cada uno de nosotros. Recordando el término de estética, ¿verdad?, tiene que ver con valores. Y busca los principios que gobiernan la creación y la apreciación de la belleza y el arte. ¿Cuáles son los principios que gobiernan la creación y la apreciación de la belleza y el arte? El Dios como músico. Dice la Biblia en 1 Crónica 23:5. Además, 4.000 porteros, 4.000 para alabar a Dios, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Dice, trata de visualizar esta escena. 4.000 personas tocando instrumentos musicales en alabanza a Dios. Dice el segundo párrafo, la expresión artística de Dios más allá de las artes visuales. En las escrituras encontramos que la liturgia de Israel también fue inspirada por Dios. Dios es un amante de la música hermosa. O sea, Dios también, no solamente los utensilios, el altar, el arca, las cortinas, el techo, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, la vestidura de los sacerdotes, todo detalle en la estructura material. Dios, como ese artista, ese arquitecto, también no dejó que el hombre por sí solo creara la música, la liturgia para la adoración. El Señor mismo hizo posible, ¿verdad?, que hubiesen 4.000 para alabar a Jehová. Dijo David, para tributarle alabanza a nuestro Dios. Él mismo creó la música, él mismo inspiró a este hombre, ya lo vamos a leer, para que hiciese esa música. Es interesante que cuando le estaba hablando, permítame leer una cita que tiene que ver con la parte anterior, que es importantísimo como Dios crea la música. Y también ahora quiero, para dar una base bíblica de lo que hizo también con el santuario, perdóname que vaya un poquito atrás. En Éxodo 31 dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra, para engastarla, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, Dios mismo capacitaba a los hombres para que construyesen, para que trabajasen sobre lo material, ese santuario tan hermoso. Y aquí en la música, retomando la lección del día martes, vemos cómo Dios también está allí de frente. ¿Cómo describe el rey David esa composición de salmo que aparece en el 2 de Samuel 23, 1, 2? Dice, el ungido de Dios, el Espíritu de Dios ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Por eso él se autodenominaba el cantor de Israel, el primero ungido de Dios. El Espíritu de Dios ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, no era algo que él solito producía y sin inspiración divina, porque él era un cantautor. No. David tenía
muy claro que era inspirado por Dios para escribir los signos. Tú que estás oyendo y compones música, ¿estás segurito que es Dios o es el medio que te estimula para crear? David tenía muy claro que era inspirado por Dios para escribir los signos que componía. Esto no significaba que Dios escribió las palabras y la música, pero nos habla de que Dios se interesaba en la clase de música que se tocaba. No lo dejó tampoco la música a creación del hombre, no. A mí me van a adorar, pero a mi manera, no a la manera de lo que ustedes quieren. Por eso te voy a inspirar, David. Te voy a decir qué instrumentos son los que deben utilizarse dentro del templo. Y es interesante, no es la lección, pues no trata todo de la música, pero que dentro de los instrumentos del templo, cuando usted revisa Crónicas, allí no hay batería. El címbalo, que es como platillo, era para se tocaba para iniciar una estrofa de un salmo que se cantaba, o también en eso que llaman selás, para un reposo. O sea que había que parar una estrofa para dar comienzo a otra estrofa. De resto eran instrumentos de arpa, como se nombran allí, pues, de cuerdas. O sea, Dios especificó, estos son los instrumentos que yo quiero que se usen dentro del templo. Afuera, ok, había otro tipo de instrumentos. No me mezcle la música de victoria, de triunfos, de guerra, de gozos, ¿verdad? No lo traiga para acá, para el templo, para que no se asocie cuando estamos adorando a Dios con cosas de allá, de los festivales, de las alegrías, de las pasiones, del contentamiento por algo muy maravilloso que Dios nos dio. Eso es allá afuera. Pero aquí dentro queremos elevar nuestra mente a Dios a través de esa música, a través de las ofrendas que ofrecemos, para que todos los días ese Israel fuera regenerándose, cada día reflejando, ¿verdad?, por obra de ese artista Jehová, ese cambio y transformación en los corazones, la imagen plena de Dios. En segunda de Crónicas 29-25, ¿qué nos dice del lugar de Dios en la música que se ejecutaba en sus cultos de adoración? Bueno, ya lo veíamos, ¿verdad? Dice, vamos a confirmarlo más, porque aquel mandamiento, bueno, uno lee el segunda de Crónicas 29-25, abreviando la parte final, porque aquel mandamiento procedía de Dios. ¿Cuál mandamiento? Colocar a los levitas con címbalos, salterios y arpas. O sea, venía de Dios. Y eso se repite en Crónicas de una manera maravillosa. En todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de adoración en el templo, la música está presente y es impresionante. Imagina, por ejemplo, la atmósfera de adoración con el sonido de 4000 instrumentos. Sin duda, esa música no sería aburrida ni pesada. Se podrían esperar dimensiones estéticas dentro de la oración sagrada. Dimensiones estéticas como, o sea, principios que van a regir, principios que están allí dentro de lo que Dios va a llamar música, que le va a dar ese color de belleza y la va a hacer hermosa y la va a hacer un arte maravillosa. Claro que sí. Ya que en la historia de todas las naciones hubo una adoración tal a sus dioses. O sea, los pueblos antiguos también adoraban a sus dioses. Y ellos inventaban y ellos creaban, se inspiraban que en las matas, en el agua, en la procreación, se inspiraban en la mujer, se inspiraban en los montes, en los valles, las mujeres en los hombres. Y entonces el dios de la fertilidad, el dios de la luna, el dios sol, etcétera, etcétera. Y ellos mismos en su inventiva buscaban la forma que para ellos era la que agradaba más a ese Dios. Pero solo Israel insistía en que Dios mismo había diseñado cada aspecto de su adoración, incluyendo la arquitectura, los muebles, las vestimentas sacerdotales y hasta la liturgia. Solamente Israel como pueblo en ese momento histórico decía: nosotros no estamos creando música la que nos provoque y los instrumentos que nos dé la gana usar, que nos provoque usar. No. Todos los instrumentos que usamos para adorar a Dios, toda la música que aquí se le canta a Jehová, Él mismo la ha inspirado. Él mismo la ha puesto en la lengua de estos que se han erigido como ministros de la música.
Entonces, delante de todas las demás naciones, la única nación que decía, el mismo Dios creó la liturgia, el mismo Dios creó la música para que lo alabaran, el mismo Dios creó el templo para habitar en él, el mismo Dios creó los seres humanos que lo iban a adorar a él. Cuán artista es ese Dios, qué maravilloso. Sigue diciendo, no hay duda de que el diseño artístico es aprobado en la palabra de Dios. Cualquiera que rechaza la dimensión estética, todas esas reglas, todos esos preceptos que gobiernan, ¿verdad?, y que se establecen para poder apreciar lo que es algo creado, bien creado, lo que realmente podamos apreciar como bello, de lo que es bello, definir lo que es bello, definir lo que realmente agrada al espíritu, definir colores que agradan a Dios, no quedan a capricho suyo ni mío. Dios lo dejó, yo mismo lo invento, yo mismo lo diseño y se los entrego e inspiro a los hombres, así como los inspiro y le doy espíritu de sabiduría para que trabajen el oro, las piedras, para que trabajen la madera, así también les inspiro, pongo en su lengua la letra de los signos, la inspiración de esa música que a mí me gusta, no la que a ti te gusta, la que a mí me gusta, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, que las cosas salgan bien bonitas, que las cosas salgan bellas, no es algo que contradice la palabra de Dios. Ese arte, conocer las leyes, los principios de lo que para Dios es bello, de lo que para Dios es una hermosa obra de la creación, es lícito, es correcto. No estamos hablando del arte pagano, el arte común que los hombres en su dimensión satánica crea y diseña. Estamos hablando en la dimensión divina, el acto de crear, el acto de inventar, el acto de construir, el artesano, ¿verdad?, aquel hombre que con sus manos hace, el otro, el escritor que con su mente produce. Estamos hablando de esos hombres y mujeres que Dios los toma y coloca palabra de vida en su corazón. Dios como autor. Dice la parte del miércoles, los eruditos de la Biblia, bíblicos, quedan impresionados por la calidad literaria de la Biblia. Aquí otro artista, Dios. O sea, Dios conoce todo lo que es bello en estructura, lo que es bello en la música, ¿verdad? Lo primerito que hablamos, pues, usted y yo somos producto de lo que Dios define como hermoso. La forma de tener dos brazos, tener dos piernas, una cabeza, ¿verdad?, un tronco, unos ojos en las cuencas donde están, una nariz, todo eso lo diseñó como lo más hermoso de su creación, porque es lo parecido a Él, el diseño es de Él. Ninguno se puso a pensar, no, voy a tener 3 brazos y me van a salir 3 brazos. No, que no me gusta la nariz, bueno, tener 2 narices. No, que son 2 orejas, mejor con una. No, que diente abajo, diente arriba, no, un poquitico de diente de un lado y otro lado y ya en el centro, sí o no. No, el diseño es de Dios. El diseño es de Dios. Ahora también Dios. La gente queda maravillada, como dice aquí en este primer párrafo. En algunas universidades seculares se dan cursos de la Biblia como literatura. La estudian no como palabra de Dios, sino por su belleza literaria. O sea, hay universidades que son no por aprender qué doctrina está allí en la palabra de Dios, sino que la estudian por la manera como están las poesías, por la manera como se narran los textos, por la manera como comienzan quizás a veces en tribulación, así como los salmos, porque a veces David reclama y parece que protesta contra Dios y David se agarra con Dios, ¿por qué permites esto? A mí me toca esto y lloro delante de ti, pero al final el salmo termina un David que, gracias Señor, perdóname Señor, yo te alabo. O sea, nos meten en una narrativa que apasiona, que alegra, que gusta, que a veces entristece, que a veces uno se siente deprimido cuando lee un salmo, cuando lee unos proverbios, pero sin embargo así no nos deja el terminar del recorrer de esa lectura. Siempre hay un ánimo, una fortaleza, porque más allá de la lectura, recuérdese que esa lectura no fue de Jeremías, Isaías, Daniel, Juan. Esa lectura proviene del cielo,
que iluminó a estos hombres, y ellos en su mente, con sus palabras, le dieron forma a eso que estaban oyendo, de esa inspiración que Dios estaba colocando en su cabeza. Maravilloso, el ejemplo de Romanos 33 al 36, 11, 33 al 36, como Pablo va narrando allí la sabiduría inmensa de Dios y aquello inescrutable, quien puede penetrar allá en lo profundo de Dios, y termina ya el versículo 35-36, pero alabado sea el nombre de Dios, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Después que aquel hombre está como anonadado, está como eclipsado, no tiene palabras para advertir y para describir eso tan profundo de Dios. No le queda más que como gritar, como pronunciar esas palabras tremendas de cuán maravilloso, que alabado sea el nombre de Dios por toda la eternidad. En el Apocalipsis también vemos una narración, como dice aquí, pues, una narración muy particular. El Apocalipsis también contiene algunas figuras, contiene figuras literarias a través de las cuales Dios presenta la historia de la salvación. Se le muestra al lector un tapiz completo de palabras, frases y temas tomados del Antiguo Testamento, pero ahora entretejido en una tela completamente nueva. Apocalipsis tiene un estilo diferente del de Pablo, y los escritores también diferentes de los escritores de los evangelios, que se usan en los evangelios, ya que exhibe una estética cuidadosamente estructurada alrededor, dice este autor, de 7 escenas del santuario celestial, y cada una permite un acceso más profundo a la corte celestial. Dios podría haberle dado a Juan documentos históricos para su historia de la salvación. En cambio, lo que encontramos son vistas pictóricas sorprendentes que describen el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Lo que encontramos son panorámicas, lo que encontramos son cuadros, lo que encontramos es como diapositiva, como si un videobeam estuviera allí delante de Juan aquel sábado cuando recibe esa revelación de los eventos tremendos, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir en esta tierra, del capítulo 1 al 11, ¿verdad?, un Dios mostrándole a Juan a través de Jesucristo, el ángel que le lleva esa revelación allí a Juan, esa revelación de Jesucristo del 1 al 11, un Cristo que se define en el 1, luego el capítulo 2 hasta el 11, un Cristo en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Luego el capítulo 11 al 22 va a narrar la segunda parte de ese libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cristo acompañando a su iglesia en el gran conflicto cósmico, desde el cielo, pasando por la tierra hasta llegar al cielo, con una cantidad de figuras, símbolos tomados de Ezequiel, tomados de Daniel. Bueno, aquello es espectacular, pues, como para que explicar todo ese libro con imágenes, y de esa manera por algo Dios lo vio propicio para los últimos tiempos, conociendo este mundo de la tecnología, donde las imágenes, bueno, eso es por todas partes, el internet, el iPhone, y cada vez las cosas más modernas, ¿verdad? Es una tecnología que apela a lo visible, colocarlo allí donde tú lo puedes tocar, lo amplía, lo reduce, viaja a cualquier parte del mundo y observa colores, observa formas. O sea, las imágenes tienen un papel relevante para estos últimos tiempos. Con razón Apocalipsis también tiene ese papel tremendamente relevante para los últimos tiempos. No se puede hablar de un Apocalipsis solamente teórico, metafórico. Hay que tener en cuenta esas imágenes, porque así le gustó a Dios, como ese artista, lucirse en ese libro maravilloso. Es el único, ¿verdad?, que tiene que ver con Cristo, en el sentido de que es la revelación de Jesucristo, en ese sentido, y hace posible, ¿verdad?, esa visión pictórica, de cuadros, de imágenes, para que sea más fácil en este siglo XXI el entendimiento de cuán pronto regresa el Rey de Reyes, el amado Cristo Jesús. El día jueves, Dios como escultor nos retrotrae, ¿verdad?, a la primera parte, es el artista Dios como escultor. Dios también es un escultor, pero no se limita al granito y al mármol. En cambio, talla nuestros caracteres. Esto es importante. Toma un ser humano, tú y yo, pecador, y nos moldea. ¿Oyó lo que dijo? Te toma a ti y a mí como pecador y nos moldea. Lo talla y con martillo y cincel trabaja hasta que usted y yo reflejemos
yo no diría que, como dice aquí, algo de la gloria celestial. Lleguemos a reflejar la imagen de Cristo Jesús. Dios ha dado evidencia de esta habilidad. En la Biblia encontramos que Dios toma personas que podríamos pasar por alto, por no ser atrayentes, y hace de ellas, ¿qué? Algo hermoso. Aquí colocan los ejemplos de Jacob, cómo cambió su nombre, ¿verdad? De Jacob a Israel. David, después de tremendo pecado, el Salmo 51, y cómo fue cambiado ese hombre, ¿verdad? Pedro, Pablo, perseguidor, crudito, pues, buscando cómo asesinar a los cristianos. Y Dios dijo: hasta aquí, ya está bueno de estar dando cosas al aguijón, dándole patadas al aguijón. Estás peleando contra mí, Pablo. Cieguito quedó Pablo. Y de ese día, ese corazón de piedra, ese hombre que fue moldeado por Dios, pero que en manos del demonio tenía un molde que no era el divino. Había trastocado el molde, había ensuciado el molde. El Señor dijo: ahora te voy a tomar, tú vas a ser mío. Y Pablo obedeció. Pablo aceptó el llamado y fue moldeado. Su mente fue cambiada. Ahora te haré, ¿verdad?, el embajador a los gentiles. Esa fuerza, esa virtud que tienes para obrar y perseguir y llevar a la muerte a mi siervo, la vas a utilizar para llevar a los gentiles al reino de los cielos. Y el hombre fue tomado. Toda esa fuerza no la fue eliminada. Ahora la vas a utilizar para ganar alma, y para fundar muchas iglesias y para escribir muchas cartas que yo necesito que la iglesia apostólica y la iglesia de hoy conozcan. Dios conocía el futuro. Tremenda transformación de este apóstol Pablo. Y seguramente tú te acuerdas de otra, ¿verdad? Por ejemplo, como dice aquí María Magdalena, habitación de demonios. ¿Quién iba a dar un centavo de dólar por esta mujer? ¿Quién iba a dar un bolívar fuerte, como decimos aquí en Venezuela, por esta mujer? No, eso era habitación de demonios. 7 espíritus ahí terribles encarnados. 7 reprensiones que tuvo que hacer Jesús para sacar esos demonios. 7 veces ella había oído la reprensión de Jesús. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. María estuvo junto a la cruz. María fue la primera en ir a la tumba después de la resurrección de Cristo. María fue la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y María fue la primera y última, vamos a decirlo así, que antes de morir Jesús lo ungió cuando quebró aquel frasco de perfume. Después que era habitación de demonio, amigo mío, señorita, señora que está oyendo esto, no servía para nada. Tú y yo no estamos dentro de este cuadro de ser habitación de demonio. Así lo creemos. El Señor nos perdone si estamos errados. Pero no tenemos esa experiencia. Más fácil podemos ser transformados a la imagen de Jesús, pudiéramos decir. Esta gente metida en ese mundo demoníaco, cómo fueron cambiados por el gran escultor Jehová, que en este momento el Espíritu Santo. ¿Y qué diremos a los de Gadareno? Aquellos hombres en Lucas 8, 27, 25, esta versión es muy buena, ¿verdad? Aquellos hombres, como dice en el versículo 27 de Lucas 8, endemoniados, desnudos, vivían en el cementerio. Ese dice el versículo 35 de Lucas 8. Después que los demonios salieron de estos hombres, que andaban como animales, como gente indeseable, pordiosero, violento, endemoniado, legiones de demonios, Jesús le hizo el exorcismo, salieron los demonios de ellos. Y encontramos en el versículo 35 estos hombres sentados con Jesús, vestidos. Y dice el versículo 35 de Lucas 8, y en su cabal juicio. Ese es el milagro tremendo. En su cabal, ¿qué? Juicio. Después que estaban desquiciados mentalmente, después que mentalmente perdieron la voluntad, perdieron el control de sus vidas. Tú no lo has perdido, yo no lo he perdido. Desde que estamos oyendo porque todavía tenemos control. Dios nos ha enviado el Espíritu Santo para gastar este tiempo y oír esto que estamos conversando aquí, estudiando.
Estos hombres no tenían ese privilegio. Pero la única vez que estuvieron en contacto con Jesús, fueron limpiados. Y prácticamente desquiciados, con las neuronas trastocadas por el demonio. Como dice aquí la palabra, estaban en su cabal juicio al lado de Jesús. Querían irse con Jesús después que Jesús hizo este milagro. Jesús le dijo, vayan y prediquen. Y se convirtieron en misioneros allá en Gadara, delante de los gadarenos. Dice la última parte, tallar. Dios como escultor. Tallar involucra golpear con cincel, limar, golpear con cincel para arrancar lo malo, limar, tal vez aún quebrar algunas partes. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser talladas un poco más? Tú tienes conflicto, hay debilidades allí en mi vida y en tu vida. Y Jesús, vamos a autorizarlo esta noche, que el Espíritu Santo en este momento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tenga libertad de agarrar, ¿verdad? Y agarrar un cincel y que nos talle, que golpee con un cincel aquellas áreas que no dejan que el Espíritu trabaje en tu vida y en mi vida. Que si es posible agarrar una lima y comienza a darle al Espíritu para quitarnos esas áreas que nos entorpecen nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros dirigentes, con nuestro trabajo, para finalmente ser sellado. Y si es posible que quiebre lo que haya que quebrar en la mente tuya y mía, con tal de que el diseño de Dios, la imagen y semejanza de Cristo, se vea en ti y se vea en mí. Hay debilidades, hay aristas que ahí están, que se oponen al diseño original de ese gran artista Jehová. Pero para eso está el Espíritu Santo hoy, para que queme, para que pule, para que lime, para que con cincel quite toda área que entorpece mi relación y tu relación con el Rey de Reyes, Cristo Jesús. ¿Cuánta resistencia pone durante lo que no siempre es un proceso alegre? No dolerá, pero con tal de que cuando venga el sellamiento, tú y yo pertenezcamos al reino de los cielos. Dice la lección del viernes, prácticamente pudiéramos decir como sin comentario. Si el poder convertidor de Dios es experimentado en el corazón de los miembros individuales, ese poder tallador, ese poder escultor, ese Dios que convierte, que cambia órganos. Si el poder convertidor de Dios es experimentado en el corazón de los miembros individuales, veremos el profundo movimiento del Espíritu de Dios. Dice, un mero perdón del pecado no es el resultado único de la muerte de Jesús. Él murió para perdonarme mis pecados. No, eso no es lo único. Él hizo el sacrificio infinito, no solo para que el pecado pudiera ser eliminado. Correcto. Está eliminado de tu vida el pecado que confesaste. Sino también para que la naturaleza humana pudiera ser restaurada. Miren la palabra que viene aquí. Hermoseada de nuevo, porque era hermosa esa naturaleza humana. Cristo murió no solamente para perdonar y eliminar el pecado, sino para que tu naturaleza humana y la mía sea restaurada, sea hermoseada de nuevo y sea reconstruida de la ruina y dejada en condiciones de estar en la presencia de Dios. Así que no podemos conformarnos. Voy a pedirle perdón a Dios. Ya me perdonó. Más que un perdón, es limpieza del pecado, es restauración. Es que tú tienes y yo tengo que experimentar que Dios está hermoseando, está haciendo hermosa. En palabras literales, ¿verdad? Hermoseada de nuevo esa naturaleza que un día tuvo hermoseada cuando salimos de la mano de Adán y Eva como raza humana, pero que hoy Dios está colocando su espíritu para volver a recrearnos, reconstruirnos, porque lo que estamos es todo dañado y echado a perder. El Espíritu Santo tiene que reconstruir nuevamente la imagen de Dios si queremos, como dice aquí, todo esto se hace si queremos, y si queremos estar en condiciones de estar en la presencia de Dios. MS
6:11. Sigue el segundo párrafo del día viernes. Cuán ferviente y perseverantemente trabaja el artista para transferir el lienzo al lienzo una perfecta semejanza de su modelo. El artista ve el que dibuja allí, voy a pintar aquel árbol, voy a pintar este rostro, voy a pintar aquella ciudad, voy a pintar este pueblito, y él se fija y busca la acuarela y busca los colores y busca el lienzo y busca la luz y busca todo el mejor pincel para reproducir exactamente el modelo que está observando, ¿verdad? Ese árbol tan bonito que le llamó la atención, ahí tiene ese modelo, tiene que reproducirlo exactamente en el lienzo. Dice aquí, así también los padres deberían trabajar para dar fuerza y pulir y refinar a sus hijos de acuerdo con el modelo dado a ellos en Cristo Jesús. Ahora el modelo no es el árbol, el modelo es Cristo. Entonces el padre, especialmente la madre, verá, junto con el padre, pero la madre tiene que buscar la forma, así como el artista busca copiar exactamente el árbol, el paisaje que está dibujando. Ahora el modelo para ti, para mí, para nosotros como padres es Cristo. ¿Cómo lograr que ese modelo de Cristo, esa madre lo dibuje, lo coloque, lo modele con el poder del Espíritu Santo en los hijos? Sigue diciendo, así como el paciente artista con mucha paciencia estudia y trabaja y forma planes para hacer perfectos los resultados de su obra, así los padres deberían considerar tiempo bien invertido el dedicado a preparar a sus hijos para sus vidas útiles y capacitarlos para el reino inmortal. El trabajo del artista es pequeño y sin importancia comparado con el del padre. El primero, el artista común, trabaja con material inerte con el cual produce formas bellas, pero el segundo, los padres, la madre, trata con un ser humano cuya vida puede ser modelada para bien o para mal, para bendecir a la humanidad o para maldecirla, para salir a las tinieblas o para vivir por siempre en un mundo futuro sin pecado. Conducción del Niño, página 449. ¡Qué hermoso! Dios nos da la posibilidad a nosotros como padres de ser tremendos artistas, diseñando en el corazón de nuestros hijos, no en un lienzo, sino en el corazón, la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y así como el artista material gasta tiempo, hace curso, saca licenciatura y estudia y revisa y contempla las mejores obras de arte para él aprender y va a los mejores artistas para él hacerlo mejor, cuánto tiempo, cuántos planes, cuánta revelación debiéramos nosotros pedir a Dios para que el modelo de Cristo realmente sea perfectamente diseñado en el corazón de tus hijos y de mis hijos. Y para que eso ocurra, en nosotros tiene que estar ocurriendo, ¿verdad?, ese trabajo del Espíritu. Al contemplar a Jesús, somos transformados y se va produciendo ese modelaje, esa recreación que el artista de los artistas, en este momento histórico, el Espíritu Santo, comisionado por Jesucristo y por Dios, está haciendo en tu vida y está haciendo en mi vida. Dios como artista, como el diseñador, como el que conoce las reglas de lo que es bello y hermoso, trabaja en tu vida, trabaja en mi vida, para que cuando venga el sellamiento pueda ver la obra de sus manos, el modelador, el alfarero, el arquitecto, el escultor que nos talló, verla y gozarse, tú y yo, modelados a la imagen del Rey de Reyes, Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde.